Dios le bendiga, hermanos. Comencemos alabando a nuestro Dios, Dios de lo imposible. Jesucristo reina con poder, soberano. Él es soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener su poder para vencer. ¿Para vencer qué? Para vencer la muerte, el pecado. Así que alabemos a nuestro Dios. Te alabamos, mi Dios. Gracias, Señor. Jesucristo, reinas con poder, Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. te alabamos, mi Dios. Qué lindo eres, Señor. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, mi Dios. Solamente tú eres digno, Dios de lo imposible. Para ti no hay nada imposible, mi Dios. Gracias, mi Dios. Podemos venir confiados delante de ti, mi Dios. Amén. Sea la situación en la que nos encontremos, mi Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo, Señor, saber que podemos confiar en ti en todo momento. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Recíbelo, mi Dios. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Recíbelo, mi Dios. Gracias, Señor. Sabemos que tu presencia, Señor, está en este lugar y en los hogares de nuestros hermanos. Quiero invitarte, hermano, que recibas aquello que tanto has anhelado de parte de nuestro Dios. Amén, Señor. Algo está cayendo aquí, créelo. Te alabamos, mi Dios. Grande eres, mi Dios. Gracias por tu presencia, mi Dios.
cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Recíbelo, hermano. Recibe lo que Dios te quiere entregar en esta mañana. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo
Buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque podemos nuevamente tener el privilegio de permitir que sea el Señor quien siga dirigiendo todo lo que se está haciendo en esta mañana. Para no olvidarme después, cuando se termina la predicación, tienen que pasar unos 10, 15 minutos para enseguida tener conexión y poder realizar la cena del Señor. Así que les animo que estén teniendo paciencia y así lo haremos. Si ustedes ven 2 micrófonos, es porque tenemos 2 receptores para la grabación, uno en YouTube y el otro en Facebook, para que si se corta uno, así permanezca el otro y podamos seguir adelante. Bien, amados, la palabra que voy a compartir hoy día se tiene por título Resumen del Evangelio predicado por Pablo. Y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 1, del versículo 16 al 18 vamos a leer. Y mantengan Romanos abierto porque vamos a leer varios versículos de allí. Dice así la palabra del Señor. Pablo, del 16, acá está. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Padre Celestial, en esta mañana adoro y bendigo tu nombre. Una vez más, Señor, proclamo y declaro mi dependencia absolutamente de ti. Yo he hecho mi parte, Señor, preparando esta palabra. Ahora, Señor, sea hecha tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, guía todas las cosas. Tú conoces la mente, el corazón, la vida de cada uno de nosotros, como también de cada uno de los que estará escuchando esta palabra, no solamente hoy día, sino que durante la semana y en cualquier momento. Espíritu Santo de Dios, que tu palabra toque corazones, Señor, sea una semilla que sea sembrada en los corazones y ella germine en el tiempo, en el momento que por ti está establecido. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Ella es viva, es eficaz. Ella, Señor, es la que produce, Señor, en nosotros el querer como el hacer. Te adoramos, te bendecimos. Unge mis labios, Señor, para tu honra y gloria. Amén. Bien. El jueves que pasó continuamos estudiando la manera sobrenatural de la conversión del apóstol Pablo. Si se han fijado, ya son 2 o 3 predicaciones, esta sería la cuarta, en la cual he estado hablando del apóstol Pablo, del ministerio, de él, de dónde viene. Vimos el jueves que él era fariseo de fariseos. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre, era un extremista total, uno que él defendía con todo el judaísmo, y todo lo que fuera aparte, fuera del contexto de la interpretación que ellos tenían de la Torá, eran realmente considerados herejes y dignos de persecución y de muerte. Entonces, Pablo es un hombre terrible, hermano. Y por eso que me parece muy interesante que podamos conocer cada vez más de él, porque el fondo del asunto, en mi meditación particular con el Señor, yo decía, Señor, es tan grande tu sabiduría, tu inteligencia, tus planes, tus proyectos, tus propósitos, que tú preparaste a este hombre, un hombre que representaba lo más extremo contra el Hijo de Dios, y cómo el Señor hace las cosas para que este hombre conozca la grandeza, la sobrenaturalidad de Cristo. Y
un hombre tan preparado para ser extremista. Sin embargo, de allí es de donde Dios lo llama, demostrándonos que para Él no hay nada imposible, hermano. Aquello que nosotros creemos que es imposible que se pueda cambiar, para Él no es, Él todo lo puede. Entonces, este hombre es muy interesante. Y en el tema de hoy día es muy interesante. ¿Por qué? Porque este que perseguía a Cristo, que se contentó que fuera muerto, y él se voluntaría para perseguir a los cristianos, andar por las ciudades, apresando a cristianos para que sean encarcelados y dado muerte. Quizás, no sé si él habrá dado muerte a algún cristiano con su propia espada, no lo sé, pero él intelectualmente fue el autor de muchas muertes y ante la ley de Dios es el mismo pecado. Entonces, este Pablo, la conversión de él es para nosotros sacarle mucho provecho. ¿Cómo un hombre puede cambiar tanto de un extremo al otro y que lo encontremos después predicando el Evangelio y más aún que entregue su vida por causa de Cristo, hermanos? ¿No es maravilloso? Entonces, eso, yo les animo, hermanos, mediten, estudien lo que les estoy entregando y para que ustedes infórmense más, indaguen más, porque eso va a consolidar más la fe en usted, la convicción, les va a dar más fe en la palabra del Señor. Bien, hoy enseñaré sobre el Evangelio que Pablo predicó. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? El mensaje del Evangelio de Pablo tiene 5 aspectos, 5 temas, pero hoy creo que voy a alcanzar 3. De los 5, escogí 3 que no sean tan, aunque es conocido, a lo mejor no hay nada nuevo que les voy a enseñar, pero en la forma en que Pablo lo hace es tremendamente importante. Les voy a quedar debiendo 2. No se preocupen, si no lo enseño el jueves o el próximo domingo, eso yo siempre en las predicaciones se los voy metiendo. Así que nada se pierde de lo que el Señor entrega. Pablo enseña primeramente un mensaje de salvación. Y justamente en Romanos 1, 16, 18 vemos, fíjense, este hombre que perseguía a Cristo, miren lo que dicen, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Se imaginan ustedes los otros fariseos cuando escuchaban a Pablo predicar y decir estas cosas? Pero este se volvió loco, este se rayó, pero si este era uno de los nuestros, era el mejor líder que teníamos. Miren lo que está diciendo. Al judío primeramente y también al griego. Incluye a todos, leo de nuevo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo le creo a este hombre, hermano, que cuando él está hablando estas palabras, alguien le puede decir, oye, ¿de dónde lo inventaste? ¿O de dónde lo leíste? Él lo experimentó en carne propia, esa realidad. Entonces yo tomo eso. Todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, nosotros los judíos y los griegos todos, para todos es este poder. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren, cada versículo son verdades tremendas. Ahí ya está dando un antecedente importantísimo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por conocimiento, por fe y para fe. ¿Qué es la fe? No me contesten, nos vamos por otro lado. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, en el plano espiritual, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que vale? La fe. Porque la fe es un don de Dios y es algo espiritual. Nosotros tenemos conexión, comunicación con Dios, es a través de la fe. Porque la ira
y aquí está hablando de salvación y ahora cambia un poquito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, aquí, este mensaje, hermano, que Pablo está hablando sobre la salvación, es exactamente lo mismo que Cristo hablaba. Es el mismo mensaje que predicaba Jesús en las parábolas, en forma sistemática. Pablo lo explica en una forma sistemática. Es como nosotros cuando preparamos nuestras prédicas, nuestro punto 1, punto 2, punto 3. Es una forma sistemática. Pero Jesús, ¿cómo predicaba? Jesús no predicaba, ¿sí? Jesús no enseñaba. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo os digo, aquel que solamente con mirar con sus ojos a la mujer del prójimo y codiciarla, ya adulteró en su corazón. Punto. ¿Entienden? Jesús, y esa es la temática, yo creo que ya se han dado cuenta. Yo trato de ser esquemático, pero no, al final fluye los principios, los valores. Hermanos, es importante, esto nos enseña a mirar no tan esquemáticamente en que te va cuadrando tu mente, tu conocimiento del Señor. Pero cuando tú escuchas la palabra y dejas que el Espíritu hable a tu espíritu y por la fe tomas la palabra del Señor, ahí el Espíritu Santo comienza a revelar, a mostrar, va dando una visión panorámica de Dios, no tan como cápsula, de a pastillita. La fe te la da, te tomas una pastilla y ya tienes un poquito de fe y te tomas otra. No. Aquí el Señor te da el frasco completo. Bien, este mensaje de salvación comienza primeramente anunciando la condenación, la perdición. Habla de la condición perdida de la humanidad por causa de los pecados que van contra la naturaleza moral y divina con que Dios creó al principio al hombre y a la mujer. Ya, la salvación, ¿qué es lo que significa esto? Que para poder predicar, hermano, nosotros tenemos que comenzamos la enseñanza, el evangelismo, con hablar de la salvación que es en Cristo. Pero no podemos hablar de salvación si primeramente no hablamos de condenación. ¿Cuál es la situación del hombre, del ser humano? ¿Cuál es su condición delante de Dios? Eso es lo que primero tenemos que mostrar para enseguida la gente pueda entender la salvación. Por ejemplo, ¿cómo tú puedes ser salvo si tu casa se está incendiando? Si primero no tienes conciencia que las llamas tienen cercada tu casa, tienen rodeada toda tu casa, 3, 4 de la mañana, tu casa se empieza a quemar por el techo, por el interior. Y un vecino, alguien se da cuenta, habla por teléfono, vecino, su casa se está quemando. El otro despierta, ¿qué? Y mira, no veo nada. Oiga, vecino, usted está soñando. Y si no tiene fe, si no tiene convicción, va a colgar. Ahí, la persona necesita primero ser advertida. El vecino advirtió al otro de que su casa estaba quemando para salvar su vida. Para que él se pueda salvar, tiene que tener primero conciencia que es lo que está pasando. ¿Entienden? Entonces, esa es la situación. ¿Cómo vas a ser salvo de un naufragio, un hundimiento? Si supongamos que vas de vacaciones y te vas en un crucero y vas en medio de alta mar, en tu crucero disfrutando todas las vacaciones, pero ¿cómo vas a ser salvo que va a haber un naufragio? Que realmente más adelante hay un tremendo iceberg,
un glaciar que se desprendió, ya sea ¿cuánto se llama? Del Ártico o de la Antártica, no sé si ustedes saben, pero se desprendió allá de la Antártica un bloque, un geyser que es como toda Europa, de unas dimensiones tremendas. Se partió, hermano, y eso se despegó. Y eso es terrible. Es como casi la mitad de Chile. Son 1.500 kilómetros de longitud. Mi país tiene 5.000 de largo, pero angostito. Pero esto es así, es tremendo, hermano. Entonces, ¿cómo vas a ser salvo de un naufragio, un hundimiento, si primero no te informan que el barco está a punto de chocar con un iceberg? ¿Verdad? Muchos se mueren cuando suenan las alarmas. Este debe ser cuando hay terremotos en mi país, que siempre está todo el país conectado con bocinas que avisan, dicen, están probando los equipos. No creo que sea. Amados, la advertencia. Es así el Evangelio. El Evangelio, para predicar el Evangelio, primeramente nosotros tenemos que anunciar cuál es la condenación. ¿Cómo te vas a salvar de la condenación si no sabes primero que hay condenación? ¿Entienden? Hay predicadores tan amables y que quieren agradar a la gente que no hablan de perdición, de condenación. Dios es justo, por lo tanto no puede tolerar la injusticia. Este es un principio, hermano. Siempre entiendan esto. Dios es justo. Y en su justicia, Él tiene que castigar al que es injusto. ¿Me entienden? Muchos confunden la misericordia, la justicia de Dios con el amor. No, si Dios es amor, Dios al final va a perdonar a todos. Total, yo nada puedo hacer por mi salvación. Cristo lo hizo todo. Cuidado, por eso es que es importante que escuchemos, veamos el Evangelio que predica Pablo. En el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia. ¿Entienden? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es veraz. Dios es justo. Dios va a condenar toda injusticia. Entonces, ¿cuál es la salvación para el ser humano si todos somos pecadores y Dios es justo? Dios no va a pasar por alto jamás la injusticia de nadie, aunque sea pequeña, mediana o alta. ¿Se ha fijado que a veces usted le habla a alguien, mira, tú eres pecador aquí, oye, pero ¿qué me hablas? ¿Quién no es pecador? Si yo me comparo con Adolfo Hitler, lo ubican, ¿verdad? Fue en la Segunda Guerra Mundial, el dictador alemán que existía en aquel tiempo, que ese hombre mató a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración, en los hornos de cremación, quemaron niños, todo eso. ¿Puede haber alguien más pecador que ese? Entonces hay personas que dicen, oiga, pero si mira, y si yo me comparo con Adolfo Hitler, yo soy un santo. No, Dios va a tener misericordia de mí. El otro es más malo. Si usted conociera a mi vecina o mi vecino, usted viera la boquita que tiene. ¿Cómo habla? ¿Cómo es? Y si yo me comparo a ella, dice la mujer, yo soy una virgen. Cuidado, Dios es justo. Para Él no hay pecado pequeño, mediano, ni grande. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Pero ahí está el detalle. Ya.
Pablo lo explica claramente en el capítulo 3, del versículo 21 adelante al 23. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Entre paréntesis, aquí había un tema sobre la ley. Ese no lo explicaba, era el orden correlativo, pero lo voy a hablar en otra parte porque ustedes ya la conocen. Yo quiero centrarme por el tiempo en esto más trascendental. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En qué está cimentada la justicia de Dios? Para con nosotros, en la fe en Cristo. La justicia de Dios es en nosotros a través de la fe que nosotros tengamos en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, nadie puede presentarse delante de Dios por sus obras. ¿Lo tenemos claro? Lo tenemos claro, pero a veces es necesario recalcarlo, hermano, porque ni nos damos cuenta, como siempre tratamos de justificarnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. O por nuestros méritos, solamente es a través de la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. ¿Ok? Nuestra salvación depende ¿de qué? De nuestra fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. El mensaje de la cruz es importante. Pastor, pero todo eso lo sabemos. Paciencia, hermano. Hay mucha gente que todavía no es asunto de revelación. Y esta palabra puede estar llegando a muchos que el Espíritu Santo en este momento quiere hablar. Yo anoche pasé un buen tiempo en que estuve a punto de cambiar el tema. Porque decía, Señor, si mis hermanos de Puerta Abierta, estos ya lo saben. Pero ayer el Señor me decía, no solamente llega a ellos la palabra de Dios. No solamente llega. Y quizás hay muchos rezagados que necesitan refrescar lo que ya ha sido enseñado. Jesús fue justo totalmente en su humanidad. Cuando Jesús estuvo predicando en la tierra, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Jesús, en su naturaleza humana, Él fue justo en todo. ¿Qué significa eso? Él fue justo. ¿Qué significa? Que en Él no hubo pecado. No hubo pecado, hermano. No hubo pecado. Aunque ahora está saliendo tantos evangelios nuevos, tantas interpretaciones nuevas de que Jesús tenía amantes. Le achacan a la María Magdalena, menos mal que ahí es una mujer por lo menos, pero también otros le están achacando a hombres. Qué terrible, hermano, para justificar su propio pecado. No, hermano, no nos dejemos engañar. Jesús fue justo totalmente en su humanidad. Si no hubiese sido así, hermano, Jesús no habría resucitado. El Espíritu Santo lo sacó de la tumba porque no era justo que Él estuviera allí en la tumba, porque la paga del pecado es muerte. Cristo no pecó. ¿Lo pueden entender, hermano? ¿Lo pueden recibir? ¿Lo pueden soportar? Gloria a Dios, hermanos. Por eso que Él puede interceder por nosotros delante del Padre, porque Él es justo. Y por eso que Dios el Padre acepta el sacrificio de Cristo, porque Él fue justo. Como hijo de Dios, nunca pecó, sino que fue tentado en todo, pero nunca pecó. Eso, hermano, que no te apabulle, que no te da, pero ¿cómo yo me puedo comparar a Cristo? Claro, si la cuestión no es comparación, hermanos. Nosotros somos podridos de la cabeza a las plantas de los pies.
Solamente la sangre de Cristo nos limpia y nos lava de todo pecado. Él es el que nos justifica al Padre, porque Él es el único. Gloria a Dios. El pecador jamás buscará a Dios por iniciativa propia. Miren, esto es tan lindo. El pecador jamás buscará a Dios por iniciativa propia. Es Cristo que descendió del cielo para rescatar, salvar al ser humano. Ay, pastor, pero es que usted no conoce a mi marido. Mi marido no tiene vuelta. Hermano, para el Señor no hay imposible. Ay, Señor, usted no conoce a mi mujer. Ay, usted viviera un año nomás con ella. Para el Señor no hay nada imposible, hermano. Y de eso se trata el Evangelio, que en Él está el poder, la autoridad para hacer todas las cosas nuevas. Cristo puso su vida en rescate de la nuestra. La única manera de ser salvo es mirar la cruz por la fe. Ay, hermanos, qué lindo ese tiempo en que estuvimos estudiando todo lo que es la cruz, todos los beneficios que obtenemos. Es que es importante estarlo siempre rumiando, analizando eso, hermano, y apropiándonos por la fe de cada victoria que Dios nos da en la cruz. En la cruz venció el pecado, en la cruz fuimos justificados, en la cruz venció a Satanás, en la cruz venció la muerte, hermanos. En la cruz fueron clavadas todas las maldiciones de las tinieblas, todo principado, potestad y hueste de maldad fueron derrotadas. Entonces, pastor, ¿para qué se preocupa en predicar si ya Cristo lo hizo todo? Sí, Él lo hizo. Pero ahora nosotros, por la fe, tenemos que irnos apropiando de cada una de esas cosas. Allí está el detalle. Ahora nosotros tenemos que vencer, no por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino que aplicando la fe en lo que Cristo hizo para que nuestra victoria sea una victoria. La única manera de ser salvo es mirar la cruz por la fe y reconocer que Cristo pagó, murió por nosotros y por la fe nos apropiamos de esa salvación. Toda victoria comienza en el cielo. Toda victoria comienza en el Espíritu. Es espiritual. La victoria por la fe tenemos que creerla, que ya comenzó en el cielo. Ahora Cristo lo hizo todo, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, pero ahora nosotros por la fe tenemos que ir apropiándonos de cada victoria que Cristo logró en la cruz. Nosotros, como ovejas, estábamos perdidas en el mundo y Cristo vino para rescatarnos. Ay, mi Dios, qué tremendo, hermano. Esa actitud que nosotros debemos tener con otros. Segundo tema, Pablo enseña de una nueva vida en el Espíritu. Justificado por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pablo enseña que existe una nueva vida en el Espíritu. Vamos a Romanos 8, del 1 al 6, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense los verbos, hermano. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan. Fíjense, es un verbo importante, andar. El que no anda conforme a la carne. En otras palabras, el que no vive en la carne todavía. Puede creer en Jesucristo, ir a la iglesia, hacer tantas cosas y todavía vive según la carne. Sino conforme al Espíritu. ¿Cuál es el sistema de vida que Pablo está enseñando? Hay una vida nueva en el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, aquí, en esto que entramos ahora, es explicar esta enseñanza, esta nueva vida en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Está hablando de futuro? ¿Me librará del pecado? Está hablando de pasado. La ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús ya nos ha librado. ¿De qué? De la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nosotros podemos ser libres del poder del pecado y de la muerte eterna por nuestra fe en Cristo Jesús. Porque lo que era imposible para la ley no tenía ese poder. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado, hermano, ¿dónde habita? ¿Dónde se mueve? ¿Dónde se manifiesta? El pecado se manifiesta en la carne. El problema nuestro está primeramente en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense, Pablo, ya que es lo que está hablando. La vida de un cristiano normal, ¿cómo es? Del momento que tiene esa experiencia con el Cristo resucitado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, presente, continuo, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo cristiano, ¿cuál es su sistema de vida? Hay dos formas, hermano. Una persona puede andar en la carne o en el Espíritu, pero no puede andar en las dos, o en una o en la otra. Ese es el dilema. Porque los que son de la carne piensan en las obras de la carne. Que es un dato, hermano. ¿Cómo? ¿Por qué una persona está atrapada en los pecados de la carne? Porque piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Espero, amados hermanos, espero con todo mi corazón, con todo mi ánimo, que en este tiempo de templo cerrado ustedes hayan estado aprovechando este tiempo de estar preocupados, de buscar las cosas del Espíritu, y no para estar caminando en la carne. Porque a veces el templo se convierte en personas que es una manera como el drogadicto. Bueno, allá voy, me lleno un poco de la vida espiritual y me va a durar para toda la semana. No, hermano. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Simple. Pablo lo muestra de una forma muy sensible. Esto es muy importante. Pablo cree que después de la conversión hay una nueva vida totalmente distinta en Cristo. Fíjense, sacando la enseñanza aquí. Pablo cree totalmente que después de la conversión hay una nueva vida totalmente distinta en Cristo. Hay gente que tiene la sensación que la vida cristiana se acaba con la conversión. O sea, que la persona se convirtió a Cristo y ya todo se solucionó. No, hermano. Hay gente que cree que si en un momento determinado decide recibir a Jesús en su corazón, recibe vida eterna. Y desde allí, lo único que le toca es esperar el arrebatamiento o hasta que se muera. Yo ya recibí a Cristo. Me acuerdo una vez, aquí mismo, allá afuera, paseo, estaba conversando con el esposo de una hermana de la iglesia, y un señor de edad, y yo por congraciarme con él, le digo, mira, me gustaría invitarte a mi casa, o si quieres a la tuya, y para que conversáramos un poco y si hay algo que te pueda ayudar en algo. Y él me dice, pastor, mire, tranquilo, no se preocupe. Yo soy cristiano desde niño. Yo ya recibí al Señor como mi Salvador y por lo tanto no se preocupe. Yo ya estoy salvo. Si aquí yo lo único que tengo, porque era muy mayor, y estoy esperando el día que me voy.
Así que no tiene para qué ir a mi casa. Tan, tan. Y muchos viven así, hermano. Cristo lo hizo todo. Yo no tengo que hacer nada. Ya fui perdonado. Y si cometo pecado, cualquier cosa, voy y pido perdón. Y al final de cuentas, no soy tan pecador. Ya. El mensaje de Pablo no es así. No es así. El evangelio que Pablo predica no es así. Alguien viene. Pablo enseña que en el momento que uno ha decidido seguir a Jesús, empieza una nueva vida que está guiada, dirigida, enseñada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando una persona se convierte, comienza una nueva vida, sí. Pero esa nueva vida, ¿qué es lo que es? Es una nueva vida dirigida, enseñada por el Espíritu Santo. ¿Ven la diferencia? La nueva vida es una vida activa. Vamos a Romanos 8, donde aparece una descripción que es extraordinaria. Versículo 16, del 1 al 6. Bueno, eso es el que leímos, ¿verdad? Sí. Aquí leímos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense, ¿quién es la ley? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo es lo que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si no andamos en el Espíritu, la ley de la carne, del pecado, producirá muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese. Bien, aquí vemos entonces, hermanos, esta es una afirmación tajante. ¿Y cómo vive esa gente? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, avancemos un poquito más. Hay dos maneras de vivir. Siendo cristiano, teniendo una experiencia con la conversión. O vivimos en la carne, o vivimos en el Espíritu. En Gálatas 5:16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, ¿se puede de las dos maneras? ¿Sí? Ahí es donde está el proceso de santificación. Nosotros, un cristiano, alguien que se ha convertido, puede estar viviendo en una u otro. ¿Pero eso es agradable a Dios? ¿Dios lo acepta? No. Es porque la vida en el Espíritu es un proceso. Es un proceso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto para que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Tengan cuidado, aquí también esos predicadores que son muy amables, dicen, miren, allí dice, dice los que practican tales cosas, o sea, uno puede vivir de vez en cuando en un pecadito, total que no sea una práctica. No, no es así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya, el problema es que si en alguien que dice que anda en el Espíritu y aparece en su vida cotidiana acciones como la envidia, celos, adulterio, fornicación, borrachera, pleito, etc., pregúntate. Y en este tiempo, hermano, es para eso. Este tiempo es para que examinemos nuestra vida. Yo no estoy para juzgar, estoy para ayudar. Yo no ando buscando, pucha pastor, usted siempre nos anda metiendo el dedo en la llaga. No, amado hermano, yo quiero que esa llaga cicatrice, que esa llaga sane y que tú seas libre. Entonces en este tiempo pregúntate, ¿es tu vida en la carne o en el Espíritu? La regla de Pablo es muy clara y está enseñando lo que decía Jesús. El árbol se conoce por su fruto. Así es de simple. El árbol se conoce por su fruto. Por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Por lo tanto, no me cansaré de animarles que en este tiempo de no venir al templo, ora al Señor, que tu vida cambie de carnal a en el espíritu. No te compliques tanto. Revisen el fruto que son, carne o espíritu. Más claro, no se los puedo dar, por hermano. ¿Verdad? Si la cuestión es una cuestión personal. No te vayas por las ramas. Tercer tema. Pablo enseña que debemos vestirnos de un nuevo hombre. Vimos la vida en el espíritu. Ahora Pablo enseña que debemos vestirnos del nuevo hombre. Vamos a Efesios 4, 22 y 24. Con esto termino. Es cortito. 4, 22 al 24. ¿Qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Se fijan? Despójense. Esa es nuestra tarea en este tiempo, hermano. Es despojarnos. En otras palabras, es desnudarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La carnalidad comienza aquí, hermano, aquí. Por eso Jesús dijo, si pensáis, si codiciáis en tu mente la mujer de tu prójimo, ya adulteraste. Porque aquí está el problema. Renovaos, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Fíjense. Es aquí, es un desnudamiento. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Sacar todas las vestiduras de carnalidad. Saco, pero no quedo desnudo. Me visto, ¿de qué? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay unas nuevas vestiduras, hermanos, para nosotros. Y esas son las que nosotros tenemos que vestirnos aquí. Aquí la vida cristiana consiste en irnos desnudando del viejo hombre o la vieja mujer e ir vistiéndonos del nuevo que es Cristo Jesús. Estas nuevas vestiduras, hermano, es irnos vistiendo del carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Esas son nuestras vestimentas. Esto es tan importante que el éxito de la vida cristiana se mide en realidad en cuanto nos parecemos a Jesús. Ahí está el punto, hermanos. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos caminando en el Espíritu? Por lo que estamos entendiendo. Que estamos revestidos de Cristo. Amén. Por la fe hemos sido salvos en Cristo. Nosotros en el Espíritu ahora somos
guiados por el Espíritu, y ese Espíritu nos lleva a revestirnos de Cristo. Esto es tan importante que el éxito de la vida cristiana se mide en realidad en cuánto nos parecemos a Jesús. ¿Cómo sé yo, hermanos, que soy un hombre espiritual? ¿Cómo sé que tengo la imagen de Cristo? Es por el fruto, que es el fruto del Espíritu y no de la carne. Lo que realmente demuestra que nuestra vida va avanzando es hasta qué punto nos hemos ido desnudando de ese viejo hombre o vieja mujer y nos vestimos del carácter de Jesús. Esa es nuestra preocupación. Si alguien piensa, con esto termino, que es mejor cristiano, si alguien piensa que ahora es mejor cristiano, porque predica en el templo, o por la gente que escucha su predicación, o por la gente que te respeta, estás muy equivocado. Repito, en la medida que más nos parecemos a Jesús, más hemos avanzado en nuestro nuevo nacimiento en el Espíritu. El Señor les bendiga, hermano. Y recuerden, estaremos oficiando la Cena del Señor. Bendiciones.